Bueno, la verdad es que me alegra mucho la manera como se ha armado esta mesa, lo que ha dicho Araceli. De hecho, nos está remitiendo a uno de los grandes pensadores marxistas del siglo pasado y comenzando este siglo, y que buscan, se aferran justamente a eso que ahora es desechado por mucha gente, el problema de las ideas, el problema de la teoría, la densidad teórica, la complejidad teórica, la interpretación, el análisis, pues se menosprecia completamente, ¿no? O sea, es un problema real. Vivimos en una época en la cual todos empiezan a sacar conclusiones y poder representante, lo que sea, ¿no? A mí me parece que se diga por lo que yo voy a plantear, porque yo es una ponencia que además pues no sé cómo lo voy a hacer para podérsela, porque es una ponencia que tiene más de 50 páginas, ¿no? Más de 50 cuartillas. No creo que deberá ser utilizar a las 100 de si fuera una parte, ¿no? Pero sí quiero cómo explicar, ¿no?, el sentido fundamental del trabajo. Aquí supongo que la inmensa mayoría, no sé si sea excepcional, alguien que no conozca a Andrés Manuel. En el doctorado, los alumnos, la licenciatura, los alumnos no lo conocen, no saben quién es, ¿no? Cuando alguno de ellos ha leído, por ejemplo, alguna de las teorías que planteamos aquí, de repente se sorprende, ¿no? Es una especie de descubrimiento. ¿Por qué? Porque estamos en otro época, ¿no? Precisamente todavía mucha gente conoce a Mandel más por la contribución que realizó a nivel de la economía, ¿no? O sea, sus estudios como economista, su investigación sobre las contradicciones y las tendencias del capitalismo, llegó a definir como el capitalismo tardío, ¿no?, con una serie de rasgos muy específicos, ¿no?, que desarrolló y que evidentemente también implicaba determinada interpretación del Estado en esta época de finales, de mediados del siglo pasado y de finales del siglo pasado, ¿no? Sí fueron textos que tuvieron una gran difusión, que muchos nos formamos en ellos, ¿no? Mucha gente debatió, a veces no tanto, porque la academia a veces despreciaba a Mandel, porque Mandel no solamente era un economista y profesor universitario, sino que además era un militante político, era un estratega revolucionario, ¿no?, una palabra que ahora ya suena rarísima, ¿no? Y que justamente lo que yo trato de recuperar son todos esos temas que más bien lo desarrolló en su reflexión teórica dirigida a una actividad política militante, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, para darte una idea de lo que yo en mi trabajo, comienzo un poco ubicándolo con un marxismo crítico, porque ahora también fue muy fácil replicar el marxismo cuando el marxismo se hace de una caricatura, ¿no? Cuando se plantea una serie de elementos totalmente grotescos, no se ve la profundidad de las aportaciones del propio Marx, ¿no? Entonces realmente hay muchos marxismos y Mandel era un marxismo crítico, y Mandel era, primero que nada, como Marx, un humanista revolucionario. Entonces, el tema, por ejemplo, de la Secretaría del Proletariado y la Autoemancipación, el Estado del capitalismo tardío, la rebelión del trabajo contra el capital y el Estado, la autorganización y desarrollo desigual de la conciencia de clase, color obrero, autoorganización, doble poder, democracia socialista y autoemancipación, organización de vanguardia, emancipación, muchísimos temas que muchas veces no están en la moda, ¿no? Ya no se van, no se discuten, y sin embargo pienso yo que sigue teniendo una relevancia fundamental. Quiero comenzar con el problema justamente del proletariado. Ustedes recuerdan, cuando algunos recordarán, de que había el gran debate
y el gran debate de la importancia del proletariado. Pero hasta eso había muchas discrepancias sobre qué era eso del proletariado, si era la obrero industrial, qué cosa era, ¿no? Entonces, justamente mandé, retomando a Marx, parte de una definición extremadamente simple, ¿no? Que es aquellos que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, simple y sencillamente, ¿no? Y que al hacerlo, básicamente se encuentran explotados y oprimidos. Evidentemente que esto es un concepto que puede resultar muy general, sin embargo es un concepto que permite un poco entender muchísimas transformaciones que se van a dar en el tiempo del capitalismo tardío y también entender muchísimas de las manifestaciones que se van a poder realizar a través de eso que fue el punto fundamental, que es la resistencia, ¿no? O sea, como dice él, ¿no? O sea, son millones de seres humanos que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo y que son sometidos a una dominación, una explotación y que van evidentemente a sufrir incluso procesos de mercantilización de la vida social, etcétera, etcétera, y que sin embargo es una sociedad, es una realidad que está siendo constantemente subvertida, ¿no? Por rebeliones constantes del trabajo. Y que justamente eso, por ejemplo, se liga con el problema que aquí ya hemos estado hablando de la democracia, ¿no? La democracia, por lo tanto, todo el mundo habla de democracia liberal, pero si se hubiera quedado la democracia liberal con los presupuestos del liberalismo, pues jamás hubiéramos pasado de las democracias totalmente censitarias o las democracias en las cuales la mayoría de la población estaba totalmente excluida. Y justamente que las rebeliones de esta fuerza social, como eran los trabajadores, que eran los proletarios, ¿no? Es lo que van a llevar a muchísimas transformaciones, ¿no? Que van a imponer las libertades, que van a imponer el sufragio universal, que van a imponer formas de resistencia, de organización, que van a ser contribuciones fundamentales, ¿no? Al desarrollo después de nuestra época de la sociedad, del orden social, que siendo desigual, injusto, opresivo y demás, pues van de todas maneras a hacerse mucho más contradictorio, conflictivo, pero con posibilidades de transformación de manera importante, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, recuperar ese tipo de debates, ¿no? O sea, yo incluso pienso que se puede ir más allá, ¿no? Porque entonces es el proletario, ¿no? A lo mejor el concepto básico no es tanto ya el concepto del proletariado, sino a lo mejor el concepto de la opresión, ¿no? O vincular el concepto de que depende de su buen trabajo con el problema también de la subordinación de la opresión, ¿no? Y que en ese sentido vemos que hay muchísima gente ahora, muchísimos sectores sociales que se encuentran en esas condiciones y que sufren toda suerte de opresión, ¿no? Y que en ese sentido, desde las mujeres hasta los indios, hasta los migrantes, etcétera, ¿no? Pasando por las razones expulsadas del propio mercado de trabajo del capitalismo. Entonces, en ese sentido, hay un concepto ahí sumamente importante que, obviamente, Mandel lo diga, lo que era el gran debate del siglo pasado, sobre el problema de la posibilidad de la destrucción del orden social capitalista, ¿no? De la emancipación, ¿no? Y obviamente todo el debate que se dio en torno a la revolución, que también ya parece un concepto fuera de moda, ¿no? Y que es fundamental, sobre todo retomado, justamente dos conceptos que se mencionan aquí, por ejemplo, que mencionan el concepto de la utopía, que es eso, la utopía, el concepto de la emancipación, que además en Mandel tiene una connotación también retomada de Marx, que es el problema de la autoemancipación, ¿no? La autoemancipación de la gente, de los proletarios, de todo eso, ¿no? Este es un concepto fundamental, ¿no? Y bueno, un poco lo importante de todo esto es de que, pues, el desarrollo histórico a través del desarrollo capitalismo, evidentemente, por su tradición y todo eso, pues van a implicar una serie de resistencias cotidianas justamente a la opresión, a la explotación y formas de organización y de respuesta de esos sectores que van a
a implicar incluso enfrentamientos, contradicciones y contratendencias por parte del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, un algo interesante sería ver cómo justamente Mandela analiza, ¿no? O sea, cómo las contradicciones del capitalismo contemporáneo, o sea, el analista implica un proceso de planeación, de organización estratégica a largo plazo, ¿no? Y que en ese sentido va muy en contra de la supuesta metodología del mercado libre, ¿no? Y que este tipo de proceso lleva a una actividad del Estado cada vez creciente, ¿no? Que ahora, por ejemplo, se habla de que eso ya desapareció, ¿no? Ya aún están por liquidados a los Estados-nación, ¿no? Sin embargo, lo que es evidente es que hay una intervención del Estado que durante toda una época fue fundamental para poder mantener el proceso de desarrollo capitalista, ¿no? Entonces, hay una frase significativa de Mandela que señala que mientras más el Estado interviene en la economía, en la producción, en la creación, no solamente de la producción, sino en la solución de las problemáticas que implican, ¿no? Más está mostrando un capitalismo que está enfermo, que no logra desarrollar por sí mismo, como se planteaba en su visión original, ¿no? Y ese tipo de intervención del Estado va a llevar a procesos de reorganización, de intervención hacia el trabajo, hacia la sociedad, que van a implicar desde la búsqueda de una descubrimiento que impida cualquier tipo de respuesta de la gente, del trabajador, como también a la limitación de las libertades, ¿no? De las libertades sindicales democráticas, ¿no? O sea, todo lo que el Estado se ve obligado a conceder, entre comillas, ¿no? El Estado del capitalismo a los trabajadores, ¿no? En determinadas condiciones históricas, siempre después de buscar, cuando cambia la relación de fuerza, revertirlas, ¿no? Como es ahora el caso, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas más interesantes de Mandela es, por ejemplo, ver cómo él se mete a fondo al problema, por ejemplo, la resistencia del trabajo, que llama la rebelión del trabajo, la organización, y cómo ahí está buscando, ¿no? Encontrar formas de organización, de autoorganización y de resistencia que no solamente contrarresten estas tendencias que buscan, por ejemplo, a liquidar los sindicatos, ¿no? Y cualquier forma de organización social, sino que buscan además confrontar al capital y dándose nuevas formas de organización, de comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una parte de desarrollar donde justamente se ve ese problema, ¿no? Como partiendo de una huelga se puede desarrollar un proceso de cuestionamiento fundamental del orden social capitalista en un país determinado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se dan ese tipo de procesos, ¿no? El hecho de que los conceptos fundamentales que plantea como la tendencia, ¿no? La tendencia del capitalismo, ¿no? Muestra muchísimos ejemplos históricos siempre ¿no? Es una tendencia, o sea, nunca el capitalismo fue, de un lado, el desarrollo capitalista, y por otro lado, la democracia, ¿no? Por un lado, el mercado libre, por otro lado, las libertades generales de la sociedad. No es cierto, ¿no? Todo tenemos que arrancar, ¿no? Y la tendencia es justamente todo lo contrario, ¿no? Y en ese sentido, lo que se puede plantear es de que si no se da esas tendencias, ¿no? De resistencia, de lucha, posiblemente el capitalismo se hubiera llevado al desastre hacia el cumplimiento. Entonces, Mandela, por ejemplo, tiene dos conceptos claves, ¿no? Que hablan de la autoactividad, ¿no? de la gente, ¿no? La actividad de los asalariados, la autoactividad de los trabajadores. Que habla del problema de la autoorganización, de la forma de organización llamada, ¿no? Evidentemente el sindicato es la primera forma más elemental. Cuando surge un sindicato, o sea, el mismo capital se ve resignado a aceptarlo, no hay ningún problema, porque al final de cuentas meten cierto orden, porque era solamente para negociar los salarios, ¿no? El precio de los puestos de trabajo, ¿no?
Pero cuando los sindicatos se vuelven masivos y explosivos y logran tener una repercusión fundamental, una presencia general en el uso de determinadas condiciones, pues se convierte en un adversario fundamental, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en nuestra época se busca diluir, desaparecer, desestructurar todo lo que sea social, todo lo que sea colectivo. Entonces, lo que también significa es ver cómo hay toda una dinámica de las luchas de clases, ¿no? No les puedo, por desgracia, leer ni citar nada, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? Pero hay cosas muy significativas de ver cómo justamente se parte, ¿no? De ciertas formas de enseñanza mental y cómo en un proceso complejo de combinación de crisis económica, política, social, las formas de organización, de resistencia, de autoactividad pueden variar radicalmente y cambiar cualitativamente en cuanto a su naturaleza y en cuanto a su objetivo, ¿no? Ahí es cuando Manuel, por ejemplo, se pone a analizar muchísimo, o sea, no solamente desde la lucha reivindicativa más inmediata, sino cómo en determinadas condiciones se busca, por un lado, unificar lo más posible al conjunto de los asalariados, los trabajadores, y por otra parte, buscar formas de intervención, lo que se llama el control obrero, ¿no? Formas de control obrero que buscan limitar el poder del capital, limitar el poder de las empresas, ¿no? Que esto se dio incluso por ejemplo como el nuestro, ¿no? Cuando no se da un control directamente, pero sí empieza a haber formas de negociación en el espacio del trabajo en la cual no hay plena libertad del patrón para hacer lo que quiera, ¿no? En lo cual los sindicatos pueden negociar los ritmos de trabajo, las condiciones de salud, de higiene, etcétera, ¿no? Y eso se puede plantear a un nivel muy amplio. Lo que Manuel, por ejemplo, polemiza mucho con lo que es, por ejemplo, el control obrero, lo que es la autogestión, ¿no? O sea, un poco la autogestión que es una tendencia que plantearon también los propios empresarios, capitalistas. La cogestión como una manera también de contrarrestar o de integrar los procesos de revuelta que realizaban los trabajadores enfrentando el desempeño del trabajo, ¿no? Y también ve cómo en determinadas condiciones de ese control obrero se puede pasar a una situación ahí es una concepto importantísimo, o sea, no solamente hay una crisis de la relación social de producción capitalista, sino que puede haber una crisis de orden social, y en ese sentido se puede avanzar o no hacia lo que se llamó y se realizó muchísimo tiempo sobre una situación revolucionaria, ¿no? Entonces es un poco el problema de cómo se puede avanzar hacia los consejos obreros y cómo el consejo obrero es una forma de organización y de funcionamiento por parte del conjunto de los proletariados, de los trabajadores, de la raza misma, ¿no? De la breve, ¿no? De determinadas condiciones que justamente buscan enfrentar no solamente ya al empresario individual, sino al poder capital, en ese sentido al Estado, ¿no? Y cómo ello lleva a lo que se plantea el problema del doble poder, ¿no? Doble poder que también Manuel se pone a analizar muchísimos elementos, ¿no? Sobre situaciones que se han dado al respecto, como todavía llega hasta 75, por ejemplo, cuando Portugal expresa determinadas condiciones de cómo este tipo de situación sí se llegan a reproducir determinadas condiciones, ¿no? Bueno, lo más importante es el problema de cómo estas formas de organización, ¿no? Solamente se puede realizar a través de una visión sumamente amplia de la democracia. Entonces muestra, por ejemplo, su pensamiento cómo la democracia es fundamental para el conjunto del proletariado, para el conjunto de los oprimidos, ¿no? Es una condición de su existencia para poder sobrevivir, ¿no? Y que en ese sentido, las experiencias que se van a dar de transformación, que ahora llamamos de sociedad postcapitalista, ¿no? Antes hablaba de la revolución, del socialismo, o después hablaba de los estados obreros que se compusieron,
de los trabajadores, es sobre la base de una democracia soberana. Entonces, por ejemplo, toda la parte de la democracia socialista y la constitución, justamente hay un gran debate, ¿no? Que evidentemente que lo que dicen como los regímenes totalitarios, al final de cuentas, como la Unión Soviética y los países del este, ¿no? Cuestionaron muchísimo de que si eso expresaba la orientación original del marxismo, ¿no? O qué es lo que expresaba, ¿no? Y realmente lo que se planteaba es que realmente la democracia que se plantea a nivel de esta lógica no puede ser ni siquiera igual a la democracia que se da en un régimen capitalista. Debe ser muchísimo más amplia en todos los niveles, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente el trabajo de desarrollo de este tipo de cuestiones más amplias, ¿no? Hay otros elementos, ¿no? Que evidentemente tienen que ver con la polémica del siglo pasado, ¿no? Que era, por ejemplo, el papel de la organización de vanguardia como el problema de la conciencia de clase, ¿no? En qué medida la emancipación solamente puede ser emancipación por ellos, ¿no? Autoemancipación, o sea, en qué medida solamente puede ser por parte de los trabajadores, ¿no? O en qué medida, si no se da esa emancipación, el capitalismo nos va a llevar a un desastre conjunto de doctrina, ¿no? En fin, son problemas muy amplios, ¿no? A mí lo que, por ejemplo, cuando revisé todo esto, cuando repensé todo esto, yo decía, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿No? Y tiene sentido, porque justamente sigue siendo una problemática vigente y además sigue siendo una problemática que no ha sido superada a nivel teórico, a nivel de la reflexión teórica, ¿no? Y que de ese sentido es fundamental pues hacer o contribuir a que, por ejemplo, las nuevas generaciones, ¿no? Puedan conocer ese tipo de perspectivas, ¿no? O sea, no sé, cuando nos formamos mucho nosotros, nos formamos incluso en el marxismo de los folletos que íbamos llegando poco a poquito, después tuvieron acceso a todas las obras completas, ¿no? Ahora eso ya es una cosa de viejo, ¿no? Y sin embargo, está claro es fundamental entender que la reflexión teórica de este tipo de autores, por ejemplo, puede ayudar muchísimo a la comprensión de los fenómenos que están dando a la actualidad en el propio capitalismo. Gracias.